amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Expreso en primer término mi preocupación y mi desacuerdo por la forma en que se está llevando a cabo este proceso legislativo, que tiene como fin aprobar la iniciativa presentada ayer por el Ejecutivo del Estado relativa a la Ley General de Educación Estatal. Nuevamente, esta honorable legislatura está actuando como una oficina de trámite, como una oficialía de partes y no como un auténtico poder soberano independiente al Poder Ejecutivo. Lo vimos en la aprobación fast track o vía rápida de la reforma energética, y hoy parece ser que la historia se repite. Hay prisa, mucha prisa por aprobar esta iniciativa. ¿Por qué no los foros? ¿Por qué no el debate? ¿Qué diputado conoce a detalle el dictamen emitido por la Comisión de Educación? ¿Quién lo ha leído? Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Votó en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente y en contra de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las diputadas y diputados federales del Movimiento Ciudadano y senadores lo hicieron porque estaban convencidos que el magisterio y los trabajadores de la educación fueron excluidos de la elaboración de estas leyes, pero sobre todo porque estamos convencidos de que estas reformas no son reformas educativas, son reformas laborales. No se está hablando del cambio de planes y programas de estudio, de más recursos de educación. No se está hablando de la modernización del sistema educativo nacional. No se habla de incrementar los recursos a la investigación. No pone punto final a las cuotas escolares. No clarifica el mecanismo de autogestión de las escuelas. El punto medular de estas reformas es el cambio de régimen laboral del Magisterio Nacional, el control de las plazas de los trabajadores de la educación y un nuevo esquema de evaluación. Hace unos meses, los maestros veracruzanos salieron a las calles protestando en contra de estas reformas laborales. Los maestros veracruzanos no se oponen a ser evaluados, pues actualmente se someten a la evaluación permanente. Los maestros veracruzanos exigen certeza laboral y seguridad jurídica para las plazas que actualmente ostentan. El fondo de esta reforma es un proyecto neoliberal transeccional que trastoca los principios revolucionarios que fundan y motivan nuestra Carta Magna de 1917. Es la restauración de un régimen con un supremo poder conservador que mandata a los estados a extender en el ámbito de sus competencias este proyecto neoliberal. El secretario de Educación a nivel nacional, Emilio Chaufet, arrojó el problema magisterial laboral a los estados y puso fechas fatales para que lo resolvieran. Si bien es cierto que se nos expuso en una presentación de PowerPoint los principales conceptos consignados en la iniciativa que hoy se pretende aprobar, tales como escuelas de jornada amplia, transversalidad educativa, composición pluricultural y multiétnica, desarrollo profesional y evaluación formativa, y la protección de los datos personales
de los maestros, alumnos y padres de familia son conceptos que parecen buenas intenciones, pero que no resuelven el problema educativo en el estado de Veracruz. La mal llamada reforma educativa está incompleta y se circunscribe básicamente a lo laboral. No abordó diferentes problemas como la falta de opciones para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior, ni atacan la proliferación de las escuelas llamadas patito, que sin contar con calidad y a veces sin el debido reconocimiento oficial, engañan a jóvenes y a sus familiares que pagan por esos falsos estudios, ni mucho menos se les garantiza su incursión inmediata al mercado laboral. Como diputado local de Movimiento Ciudadano, tengo que ser congruente con mis compañeros diputados y diputadas federales, pero sobre todo debo ser congruente con los maestros veracruzanos. Por eso, nuestro voto en contra, porque no se garantiza la certeza laboral del magisterio en Veracruz, pero sobre todo, no existe una reforma educativa moderna, popular, de un proyecto alternativo de nación. Una vez más, y las veces que sea necesario, vamos a insistir a nombre del Movimiento Ciudadano que legislar al vapor, que legislar fast track, convirtiendo esta legislatura en una oficialía de partes, no es la mejor manera para fortalecer el equilibrio republicano que le sirva al Estado y que le sirva a los veracruzanos. Se aprueban reformas a contentillo y no pensando en los intereses de la sociedad. Una reforma educativa de fondo no se puede legislar en menos de 24 horas, como se hizo en el Congreso Federal. Se hubieran hecho foros de a de veras, escuchando las voces de los expertos, los académicos, padres de familia, estudiantes y todos los que componen los actores del proceso educativo. Quisiera por último hacerles una reflexión. Esta armonización de las leyes a la mal llamada reforma educativa que hoy estamos discutiendo fueron aprobadas en unos minutos por la Comisión Permanente de Educación. Estoy seguro que casi o prácticamente ninguno de ustedes las conoce. Estoy seguro, sin ofenderlos. Qué lástima por aquellos legisladores que tienen un origen popular o que una parte de su vida se enorgullecieron por formar parte del sector magisterial y que hoy votan a favor de estas leyes retrógradas de esta parte de la contrarreforma educativa. Nuestro voto será en contra. No hay posturas a medias. No vamos a dar cheques en blanco ni a legitimar esta traición a los maestros. Esta armonización surge de una contrarreforma constitucional que atenta a derechos laborales de un loable sector de la sociedad. Al que deberían evaluar es al titular del Ejecutivo Federal. Les aseguro que reprobaría. Muchas gracias. Diputada presidenta. Adelante, diputado. Saludo desde esta máxima tribuna del Estado a las maestras y maestros de Veracruz, a los medios de comunicación y a los que hoy nos honran con su presencia. Para los diputados que integramos el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, nuestro objetivo primordial en esta 63ª legislatura es y será procurar y generar el beneficio de los veracruzanos, así como servir siempre a las mejores causas sociales. Nuestros estatutos partidistas nos definen como una organización política liberal que tiene a la persona y a su vida como un eje de acción política y que fundamenta su actuar en los valores de la libertad, justicia, democracia, legalidad, pero sobre todo tolerancia. Se ha sometido a la consideración de esta soberanía la iniciativa que presenta el Ejecutivo del Estado
para armonizar la legislatura local con las reformas que en el ámbito educativo se produjeron en el orden federal, mismas que han motivado gran interés por los efectos que las nuevas disposiciones normativas pudieran tener respecto a los derechos de los trabajadores de este sector educativo. En este contexto, estimo que es deber del legislador atender y apoyar todo aquello que pueda contribuir al desarrollo del Estado, pero sobre todo cuando está este empeño comprometido con los sectores sociales y las fuerzas políticas conscientes de la necesidad de promover la unidad en torno a un proyecto orientado al logro de fines muy precisos. Es oportuno mencionar que la atención prestada por los integrantes del Magisterio Nacional a este proceso de reformas constitucionales y legales concitó el interés de vastos sectores de nuestra sociedad, sobre todo por la información que se ha difundido respecto a los problemas que aquejan a la educación del país, que desde luego tienen un reflejo en las actividades que realizamos los mexicanos. La tarea del gobierno es coordinar para que se alcancen las metas previas establecidas. Nuestros tiempos nos enfrentan a retos difíciles de superación. Uno de los más ingentes es el de proveer a los veracruzanos de una educación de calidad, y es precisamente con el objetivo de fortalecerla que se iniciaron las reformas a la legislación federal. Ahora adecuamos a nuestro orden normativo como parte de un esfuerzo que deberá ser permanente a fin de garantizar una educación digna que nos permita avanzar en la tarea común de engrandecer a Veracruz. Mejorar la educación y proteger a los derechos de los trabajadores son la guía de esta reforma. No puede ni podrá jamás desestimarse el interés de los maestros y trabajadores administrativos del sector cuando se han emprendido magnas obras de transformación a México mediante una renovación educativa que prepare a las nuevas generaciones para los desafíos del porvenir. Nuestro compromiso es también con los niños y jóvenes veracruzanos que precisan ampliar su universo de oportunidades con base a sus estudios. Se trata de un compromiso entre gobierno y sociedad, con todos los sectores que inciden en la educación, que nos hagan remontar obstáculos y posibilite elevar la calidad de este servicio. Para Nueva Alianza, la educación es un eje rector de su actuar. Por ello, se ha puesto todo nuestro empeño en que la armonización de la legislación local a lo establecido en las reformas constitucionales en materia educativa y en las leyes secundarias se logre el equilibrio necesario para que el mandato del constituyente permanente, orientado a elevar la calidad educativa, sea compatible con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Un mejor futuro para Veracruz los exige compromisos y responsabilidades. Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza exhorta a los diputados de esta 63ª legislatura a emitir su voto en favor de la ley que está en su consideración. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fidel Robles Guadarrama por parte del Partido del Trabajo. Su posicionamiento hasta por 10 minutos de la iniciativa que nos ocupa. Te vas a despertar. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Muy buenos días a todo nuestro auditorio, amigos de la prensa, compañeros y compañeras diputadas. Es muy lamentable lo que está sucediendo el día de hoy, no solo por el contenido de lo que nos envían de manera tardía, sino principalmente por la actitud defeccionista o defectora o de renuncia total a nuestra honorabilidad como Congreso de la Unión del Estado por parte de quienes dirigen esta Cámara, porque aceptan las cosas como vienen, sin discusión, sin análisis, sin reflexión,
sin una verdadera participación democrática. Dispensa de los trámites de lectura. ¿Quién leyó esta ley? La acaban de entregar hoy en la mañana. Ayer estuvimos varios diputados todo el día, toda la tarde, intentando hasta la noche obtener una copia de esta iniciativa y no la obtuvimos. Hoy la vemos ahí en nuestras curules, en la Gaceta. Era más importante la fotocopia para el cumplimiento administrativo de tener impreso el documento, que los diputados no tuvieran a tiempo para poder conocer esta iniciativa. Esa es una responsabilidad de la presidencia de esta Cámara y del presidente de la Junta de Coordinación Política. No se guardan las formas, ni siquiera nuestros compañeros del PAN, que yo los he visto discutir fuertemente sobre el derecho a tener una vida legislativa, como dice el reglamento y nuestra ley, hoy aceptan que se dispense la lectura de un documento tan importante como es esta iniciativa. Yo lo lamento porque he estado con ellos de acuerdo en las quejas de la conducta que tiene este poder. Tiene razón el diputado Pola, esto es una ventanilla de trámite, esto es una simulación de una vida legislativa que en verdad no existe en Veracruz. No tenemos una vida legislativa, las comisiones no dictaminan, no discuten, se archivan las cosas, se quedan encerradas en el cajón. Eso es lo que tenemos de un poder honorable legislativo. Bueno, creo que la dispensa al trámite nos obliga a tener que hacer un posicionamiento a veces más político. Les he platicado antes sobre los resultados de la encuesta de victimización que hace el INEGI. Y hoy les traigo otro resultado patético para que vean cuál es la percepción que tiene la sociedad veracruzana de sus diputados y senadores. Y en la escala de más a menos, los diputados somos los que menos prestigio tenemos, los que menos confianza de la ciudadanía tenemos. Y fíjense nada más, entre la poca y nada confianza en términos relativos tenemos el 85% de poca o nada confianza. Estamos incluso por debajo del Ministerio Público, de la Policía Privada, de los medios de comunicación, de los sindicatos y hasta de las cárceles y recursorios. Somos la institución con menos confianza, con menos credibilidad, con la peor percepción de la sociedad. Y esta forma que hoy nos trae, este estilo madrugador, que además violenta nuestro propio reglamento interno del poder, pues abona a que el 85% de los veracruzanos digan o sientan que no tienen confianza en sus diputados y senadores. Es verdaderamente terrible que de 5.150.000 veracruzanos, 4.373.000 no tengan confianza en este poder legislativo. Bueno, sigan abonando, sigan trabajando como si fuese el poder legislativo el sindicato charro en el que han estado durante años. ¿Por qué ha fracasado la educación en México? Ha fracasado. La educación en México ha fracasado. Somos, de acuerdo a los datos de la organización que pertenece a México, de los países más desarrollados del mundo, la OCDE, el último lugar. Estamos abajo incluso de otros países latinoamericanos que no pertenecen a esta organización. ¿Y por qué somos el último lugar en matemáticas, en comprensión de lectura? ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? El Bester Gordillo ya está en la cárcel. Pero los responsables son los que nos presentan esta iniciativa el día de hoy. A ellos, ¿quién los califica? A ellos, ¿quién los juzga? ¿Quién los sanciona? Están libres. Andan funcionando en el poder ejecutivo, en el legislativo. Han dañado la educación en México, la han convertido en una educación de pésima calidad. Y esto empieza desde el 88 con la ruptura de Carlos Salinas de Gortari, porque no obtuvo el voto de los maestros. Y nos dejó a la señora Bester Gordillo como dirigente nacional y eterna de los maestros.
Y luego vino pues toda su política globalizadora y su cooptación del sector magisterial. Fox vino después, cambió los programas educativos, los hizo añicos, corrompió todo su proyecto de multimedia, no sirvió para nada, una gran inversión. Enrique Peña Nieto viene ahora a privatizar la educación. Y esa es la reforma que nos trae. Eso es lo que ellos quieren que nosotros votemos el día de hoy. La privatización. Un proceso que no va a ser a partir de que se vote esta ley. Es un proceso social, histórico, que va a llevar años, pero que ya comenzó desde años atrás. Vean precisamente la cantidad de escuelas y universidades patito que abundan por el Estado porque el gobierno mexicano ha defeccionado de su responsabilidad constitucional de dar a todos educación gratuita y universal. Somos, pues, gracias a esta política errática de la que nadie ha rendido cuentas, un Estado nacional en donde el sindicato está por encima de la institución. Quien manda en la institución ha sido el sindicato. Y al parecer a nivel federal las cosas han cambiado algo, pero en Veracruz no han cambiado. Sigue siendo igual. El sindicato manda. Y manda al estilo que puede mandar. Y si a eso le sumamos las graves deficiencias en el manejo financiero de los recursos de la educación, que hoy son observadas por el año 2012 por la Auditoría Superior de la Federación, vamos viendo cómo todo esto abona a un pésimo servicio educativo en este estado. Entonces, ¿cómo nos piden que votemos? Le están cargando la cuenta a los maestros. Son ellos los que tienen que pagar. Son ellos los que tienen que renunciar a sus derechos. 50 años de lucha por derechos laborales. Son tirados por la borda. Se les condena a una calidad administrativa cuando antes eran trabajadores de la educación. Yo no sé si aquí el diputado que ha sido líder moral va a permitir eso, pero parece que sí, porque pues ya viene muy planchado. La armonización normativa se ha llevado casi 6 meses discutiendo en lo oscurito con los sindicatos charros, no con el movimiento magisterial. Esos sindicatos están erosionados, para empezar por el más importante de la sección 32, erosionado en su base magisterial. Y pues por supuesto, esta ley obedece a los intereses de esta modernización y de esta globalización que nos impone la modernidad. Esta ley tiene que armonizarse en muchos aspectos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Educación, con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Constitución Política del Estado y las leyes de educación del Estado de Veracruz. Pues las armonizaron en una sola ley, que se llama ahora Ley de Educación y no sé qué, que es lo que nos presentan. Ahí juntaron lo del asunto del Instituto de Evaluación, ahí juntaron lo del Servicio Profesional Docente y la Ley de Educación, todo en uno, en la licuadora, y ahí les va. Violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sobra. Pero fíjense cómo este Poder Legislativo renuncia a sus poderes, a sus facultades, a sus obligaciones constitucionales. Porque si se llevó 6 meses la discusión con todos los grupos sindicales del magisterio para tratar de sacar un consenso en una iniciativa de ley, despegado de sus bases, encerrados en los salones, bueno, pues a este Poder Legislativo en menos de 24 horas vamos a sacar una nueva ley de educación. ¿Cómo ven? Aquí el Poder Legislativo no cabildea, no sesiona, no discute, no hace reuniones, no convoca, no invita, no nada. Se lo dejamos todo a que lo haga papá gobierno, porque aquí no hay competencia para hacerlo. Voy a terminar con las contradicciones de la propuesta de la nueva Ley de Educación del Estado de Veracruz con la Constitución Política, nada más y nada menos. Los artículos 11 y 12 de la iniciativa violentan el principio de gratuidad consagrado en los siguientes artículos. Artículo 3 de la Constitución Política
el artículo 10 de la Constitución veracruzana, el artículo 3 de la misma iniciativa, al pretender legalizar donaciones y cuotas voluntarias, trasladando con esto una parte importante de los gastos de operación de los planteles a los padres de familia, haciéndose responsables de la mejora de infraestructura escolar, compra de materiales educativos, etcétera, etcétera. Implica una especie de tributación al parecer voluntaria, una cooperación a fuerza. Se violentan los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando pretendemos legislar sobre relaciones laborales entre los ayuntamientos, el gobierno del Estado y sus trabajadores, atendiendo a leyes secundarias y no al artículo 123 constitucional, como expresamente se señala en la Constitución. O sea que aquí esta ley de educación, que no tiene nada de educación, que no tiene ningún contenido pedagógico, que no pensó en los niños, que no pensó en los padres de familia ni en las condiciones actuales del país, dijo, vamos a hacer una reforma educativa para fregar a los maestros y liberalizar el asunto de las plazas de trabajo. Se violenta el artículo 123 constitucional cuando se intenta desaparecer el estatus con los consecuentes beneficios que actualmente disfrutan como trabajadores al servicio del Estado para convertir a los trabajadores en sujetos administrativos en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se violenta el artículo 14 constitucional, primer párrafo, cuando en la nueva Ley de Educación del Estado de Veracruz se pretende aplicar retroactivamente procedimientos que afectan la promoción y permanencia de los trabajadores que ya gozaban de condiciones de trabajo. Retroactividad para perjudicar al trabajador de la educación que actualmente está en funciones. Ahora, si no pasa su tercera evaluación, ¿quiénes los van a evaluar? Los mismos que reventaron la política educativa en México, los mismos que nos llevaron al último lugar de la OCDE. Ellos los van a evaluar a los maestros, fíjense ustedes. Es verdaderamente vergonzoso. En la sección cuarta, artículo 75 de la iniciativa de la nueva Ley de Educación Veracruzana, se establece que, en todo caso, el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública educativa y será readscrito en otras tareas dentro de dicho servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales y laborales adquiridos de los trabajadores de la educación y a los criterios de arraigo y residencia. Es un bonito deseo el cual les quieren hacer creer. Con esto se generarán una serie de contradicciones que impactarán organizativa y presupuestalmente a los centros de trabajo y a la propia Secretaría, pues cuando un profesor pase a otras labores, se necesitará cubrir la actividad docente que éste realizaba y por lo tanto se requerirá un nuevo maestro y por supuesto un nuevo presupuesto. Y en las labores no docentes habrá un trabajador nuevo no previsto en la misma residencia. Además, con esto se violenta lo establecido en el artículo 123, fracción quinta, que dice, a trabajo igual, corresponderá salario igual. Pues cuando un docente deje de serlo, su salario seguirá siendo el mismo, pero diferente al del nuevo puesto que ocupe, presumiblemente de menor responsabilidad. O sea que tendremos a lo mejor a un profesor haciendo actividades administrativas o las que le indique la Secretaría, ganando un salario de maestro con todas sus horas frente a otro administrativo que tendrá su salario administrativo. No corresponde ese trabajo al salario. Trabajo igual, salario igual. Esto es un precepto constitucional. Y además, la retroactividad del 14 constitucional, que dice no habrá retroactividad cuando sea en perjuicio de la persona. Y esta ley va en perjuicio de los derechos humanos laborales de miles de maestros. El artículo 22 de la nueva ley, con una redacción engañosa, se hace prevaler por encima de esta, la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuando se establece que para el ingreso... Compañero diputado, su tiempo se ha terminado, le rogamos concluir. Voy a concluir ya. Para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan las autoridades educativas estatales, se deberán respetar plenamente los derechos constitucionales y laborales adquiridos de los trabajadores de la educación
de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional Docente. Esto es, solo se respetarán los derechos constitucionales y laborales en términos de dicha ley, no del artículo 123. En conclusión, por formas, por fondo, estilos, mal conducción de este Congreso, de una falta de respeto del Ejecutivo a esta Cámara, porque los contenidos son violatorios de los derechos constitucionales y de los trabajadores de la educación, el Partido del Trabajo no puede votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, público en general que hoy nos acompaña a esta sesión. Quisiera referirme el día de hoy a la relación entre Vasconcelos y Gómez Morín. Su afinidad más profunda estaba en lo atinado y justo de sus banderas y objetivos. Ambos deseaban un país democrático, rico en cultura y a la vanguardia en educación. Si partimos que la educación es la llave para el desarrollo de un país, en el contexto de la globalización, donde los nuevos valores son la competitividad, la innovación, la creatividad y la eficacia, en la Secretaría de Educación Pública no se acababan de replantear los ejes de la reforma política en materia educativa. Es pertinente mencionar que en el año 2000 se avanzó en el tema de la calidad educativa. Ahí están los ejemplos de las escuelas de calidad, las bibliotecas de aula, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la prueba enlace, entre las más importantes. En el Partido Acción Nacional estamos ciertos de que la educación es el principal recurso al que el país debe tener para competir en el mercado internacional y sobre todo para construir una ciudadanía activa, que es en esencia uno de los postulados de nuestro partido. Si bien la reforma educativa emanó del Pacto por México, en el cual se estableció que en los últimos años se ha avanzado de manera importante en la aplicación de la cobertura educativa, los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo en elevar la calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas. Para ello se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con 3 objetivos iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en los mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media, superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad. En el referido pacto se estableció elaborar un censo de las escuelas, maestros y alumnos, crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, dotarle de autonomía de gestión a las escuelas y crear el sistema profesional docente respectivamente. Por eso, en la reforma educativa en el plano nacional y armonizada en Veracruz, se busca ayudar al buen funcionamiento de las escuelas, a su transparencia, a la innovación y particularmente a generar mejores ciudadanos para el futuro. Queremos en el PAN dejar bien claro ante el pueblo de Veracruz que en el grupo legislativo somos oposición racional, decidida y honesta, que respetamos y defendemos el pluralismo porque sabemos que Veracruz no es árbol de una sola raíz ni corriente de un solo cauce, y que en esta ocasión, que por primera vez, y repito, por primera vez, esta 63ª legislatura somos tomados en cuenta por el Ejecutivo para la discusión de la propuesta de ley, pudimos conocer su contenido y trabajar en el mejoramiento del mismo, permitiendo con esto que mis compañeros diputados y una servidora, cumpliendo con nuestro deber político, verificáramos que todas las demandas de los maestros de Veracruz están reflejadas en esta ley, incluyendo el ingreso mediante examen de oposición. En política, los tiempos se alargan o se acortan dependiendo de la acción humana. Por eso es tiempo de darle al pueblo de Veracruz nuestra capacidad como factor de cambio. En la nueva ley de educación
se establecen las facultades concurrentes que suponen la coordinación y cooperación entre los distintos órganos de gobierno para garantizar, por una parte, el derecho superior a una educación de calidad y por otra, el respeto irrestricto a los derechos laborales adquiridos por las y los trabajadores de la educación a través de los años, mismos que se ven reflejados en los artículos 3, 12 y 14 de esta nueva ley. Dentro de las aportaciones que realizó el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, al cual orgullosamente pertenezco, se encuentran las siguientes. En el diseño del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa, particularmente en la Junta Directiva, se propuso integrar perfiles especializados en educación y no perfiles políticos. En el Consejo Consultivo del referido instituto, el artículo 43, fue propuesta íntegra del Grupo Legislativo del PAN que los integrantes del mismo deben salir electos a propuesta de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrépsamen, el Centro Regional de Educación Normal Gonzalo Aguirre Beltrán, la Escuela Normal Juan Enríquez, la Escuela Normal Superior Manuel Suárez Trujillo y el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural Luis Hidalgo Monroy, todas ellas normales públicas, poniendo así en manos de los formadores de docentes esta valiosa función. La mayor preocupación de los maestros veracruzanos en los últimos meses ha sido las evaluaciones que deben presentar. En el artículo 44 señala que el instituto es un órgano de asesoría, consulta y colaboración integrado por académicos e investigadores expertos en educación normal, garante de la participación equilibrada de los actores del proceso educativo, y serán ellos quienes coadyuven con el cumplimiento de las funciones que las leyes federales y estatales atribuyen al instituto en materia de objetos, métodos, parámetros, procedimientos, indicadores y directrices que serán aplicados a la política de evaluación. Con esto, las y los trabajadores de la educación tendrán certeza de que las evaluaciones serán imparciales, objetivas, apegadas a los criterios y contenidos que señalan las convocatorias respectivas. Nuestro papel como diputados es fundamental para rehacer todos los días la estructura jurídica y política que nos permita que la sociedad cumpla su función, que no se disuelva, que adquiera fuerza, que tenga sentido, contenido y objetivo. Abel Vicencio Tobar decía que no podemos ofrecer a nuestros hijos nuestro pasado como futuro. Es por eso que hoy el Grupo Legislativo de Acción Nacional votará a favor de esta ley. Y quisiera referirme especialmente a los compañeros diputados. Nosotros sí discutimos, sí participamos en la elaboración de esta ley. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de esta ley? La calidad de la educación. En estos últimos días he estado leyendo mucho los fundamentos y la doctrina del Partido Acción Nacional, que es difícil tomar una decisión, sí, porque a veces tenemos que poner en esta mesa qué es mejor, el que seamos bien, el próximo puesto que vamos a buscar en un proceso electoral, o lo que es mejor para Veracruz. Y definitivamente viene a mi memoria el maestro que está en la última escuela, allá en la más pequeña, cuyos alumnos no han comido no sé cuántos días, están con problemas de desnutrición, y que el maestro, con esa vocación, porque hay que hablar también de la vocación de los maestros, da de sí, da lo que tiene y da hasta de más. Creo que sería una pena que si después de 3 evaluaciones los maestros no pasan esa evaluación, si continuaran frente al grupo, porque me imagino quién de ustedes, queridos amigos, pondría en manos de esos maestros la educación de sus hijos. Yo sí los invito a que dejemos a un lado la mezquindad política y empecemos a ver por ese Veracruz que queremos y por ese país que deseamos y en el que estamos seguros que vamos a construir muchas cosas y dejamos a un lado los intereses políticos de cada una de nuestras fracciones y empezamos a trabajar por lo mejor para Veracruz. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados de esta 63ª legislatura, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Precisamente la reforma educativa es uno de los temas más sensibles
para nuestro grupo parlamentario. El Partido de la Revolución Democrática se pronuncia enérgicamente por la defensa de los derechos laborales de los maestros y las maestras, la garantía de gratuidad en la formación, actualización y desarrollo profesional de los docentes frente al grupo en funciones directivas y de supervisión, el mantenimiento de la relación laboral del Estado con el personal docente, la eliminación de la jurisdicción de tribunales distintos a los del trabajo, así como una visión integral, contextualizada y no punitiva de la evaluación a través de la creación del Instituto Veracruzano de Evaluación y sustitución del INE. Que quede claro que el PRD refrenda su compromiso fiel con la educación y con el magisterio veracruzano, pero rechazamos rotundamente que se nos pretenda imponer cualquier acto que venga a lesionar el abuso del poder de todo el derecho al que las fracciones legislativas aquí representadas tenemos derecho a hacernos oír y participar con nuestro voto en la toma de decisiones, particularmente en aquellos actos que por su trascendencia hacen en esencia y razón del ser del régimen representativo de toda democracia. Amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, no obstante coincidimos en el contenido toral de la misma por los siguientes motivos. Impulsamos a nivel federal como partido la inclusión de los siguientes temas en la reforma educativa: los cursos de actualización antes de presentar los exámenes que el instituto, en este caso estatal, aplica a los docentes, el respeto de los derechos laborales en caso de no aprobar la evaluación, la actualización permanente y accesible para el magisterio, la no pérdida de los derechos laborales, la educación gratuita y el incremento, fortalecimiento a las escuelas de tiempo completo, la autonomía de gestión escolar. Planteamientos que esta reforma aquí presentada contempla y reúne, viéndose reflejada en dichos esquemas. La visión de nuestro partido político a favor de los docentes y de la ciudadanía en la armonización de esta importante reforma. Pero insistimos que debe de ser el diálogo, el andamiaje para la construcción de cualquier consenso que escuche a las distintas fuerzas políticas. Por eso reitero, no a la violación de los derechos laborales del magisterio veracruzano, sí a los acuerdos que beneficien a los docentes de Veracruz y de México, que es el pilar fundamental de la sociedad. Vamos por una auténtica reforma educativa y mejorar así la calidad de la enseñanza. Pero lo vamos a hacer sin imposiciones, luchando por el derecho de la educación, que sea laica, gratuita y obligatoria, como lo contempla nuestra Constitución. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.